Hola, buenas tardes. No la veo a Dora. No sé si Estoy. estás. Ah, bueno, Dora. Bueno, le vamos a dar las buenas tardes a todos los compañeros que nos están mirando y te agradecemos un montón desde la agrupación Militancia Peronista. Sabemos que estás con una agenda bastante agitada, así que agradecemos que compartas este espacio con nosotros, que es la nueva forma de militar que estamos teniendo en este momento. Y bueno, no sé si querés saludar a los compañeros. Por supuesto, lo primero, gracias por esta invitación, pido disculpas por el atraso, estoy muy justificada, pero les mando un abrazo muy entrañable, muy constrictor y me parece formidable que hayamos encontrado esta vía para seguir militando. Esta es la gran responsabilidad, seguir militando. Bueno, Dora, si querés arrancamos. Yo justamente encontré una nota que me pareció sumamente interesante, que es de la revista Caras y Caretas, donde primero llamó muchísimo la atención el título, y por otro lado el contenido era toda una evaluación desde el 50 en toda la historia, digamos, y estaba, digamos, el título es Veíamos a las familias como una práctica social burguesa. Y ahí estaba muy bueno porque hacías todo como, o sea, tocaste un montón de temas, entre ellos lo que fue el ingreso a la universidad en los años 50, lo que costó también un poco, ¿no? Que la mujer, como que había carreras que no nos correspondían o que no, que hacían ahí y una cuestión es así. Y me encantaría que podamos abordar un poco desde ese lugar y me parece que toda justamente esta entrevista está más o menos en ese título y en todo el contenido que tenía esta nota. No sé si nos querés contar un poquito de la historia de cómo fue que arrancaste y todo el proceso, digamos, ¿no? Que arranqué en la militancia La y que militancia, en la, digamos, el rubro académico que me ha entretenido tanto, que es la historia de las mujeres, las relaciones de género y desde luego la historia de la diversidad más recientemente. Bueno, tal como decís, sí, en nuestra militancia juvenil de transformación radical de la sociedad, tal lo que queríamos, teníamos una idea en aquel momento, años 60, teníamos una idea de una cierta, producir también una disrupción de la familia, que la veíamos como muy burguesa, muy dentro de las instituciones del establishment, por así decirlo, ¿no? Es notable. Pero bueno, era muy propio. Había una saga importante también de bibliografía en la época, recuerdo un texto de Cooper, ¿no? Muy importante. Y además, qué notable, había un cierto pronóstico también muy de la época, de los años 60 y 70, ahí, de que finalmente la familia que tenía esa propedéutica burguesa, digamos, ¿no? Eh, Iba a tener una fórmula relativamente que se iba a ir extinguiendo como tal. Nada de eso ocurrió, nada de eso ocurrió. Al contrario, porque, como sabemos muy bien, ese pronóstico sobre la familia burguesa, sobre la familia, esa conyugalidad del Código Civil, esa se modificó muchísimo. Eso sí, pero la idea de lazos familiares se hicieron más fuertes, ¿no? La idea de vínculos familiares, sanguíneos y no consanguíneos y no consanguíneos. ¿Por qué? Porque tenemos hoy una extraordinaria proyección de fórmulas, muchas de familias, al punto que hoy no podemos hablar más de la familia, tenemos que hablar de las familias. Pero lo que quiero decir
que aquella forma muy estereotipada, ¿no? De la angularidad, ¿no? Del Código Civil, de la conyugalidad, y esa fórmula de la familia con dos niños, un niño y una niña en lo posible, se hizo una proyectada familiaridad, porque recientemente, voy a decir algo más, en aquellos años también lo que eran las comunidades iniciáticas por los derechos de las personas gays, sobre todo varones gays, después vino una saga muy importante también de la perspectiva lésbica, pero en general había también en aquella militancia de aquellos primeros conjuntos, voy a recordar en la Argentina el Frente de Liberación Homosexual, ¿no? Néstor Perlonger, ¿no? Que fue compañero nuestro. En fin, también había un auspicio de que la familia estaba en bancarrota. Pero luego, ¿qué vino? Vino un orden de derechos muy notable, ¿no? Vino y reconoció primero el divorcio en la Argentina, que significó, bueno, la posibilidad de reatar inclusive legalmente los vínculos, etcétera. Y llegamos a las familias ensambladas y a las familias no heterosexuales. Y tenemos comaternidad y tenemos copaternidad. En suma, la familia aquella sí, pero dio lugar a un ensanche notable de la idea de lazos y de vínculos familiares que no son exactamente vínculos consanguíneos. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en realidad lo que ha habido es un empinamiento de diversas fórmulas de familias. Entonces, ya que trajiste esa frase que hace mucho escribí, entonces, bueno, y después desde ya la militancia nuestra de los años 60 y 70 no era precisamente una militancia que incorporaba la perspectiva feminista, ¿no? Las jóvenes pensábamos entonces que eso era un trazo completamente individualista de algún grupo de mujeres, consternadora circunstancia, ¿no? Es decir, empezamos a ser feministas en el doloroso tránsito del exilio y de la resistencia de quienes se quedaron acá. Y fue una incorporación notable, muy notable, porque también le dio un ensanchamiento completo es difícil decir, pero un ensanchamiento muy rotundo a la circunstancia de la desigualdad humana. La desigualdad no era solo por las clases sociales, sino que antes inclusive de la diferenciación en segmentos sociales por clase, teníamos una diversa circunstancia de, en fin, de no igualdad entre varones y mujeres en nuestras sociedades. Pero eso, bueno, fue el aprendizaje de los años del exilio y lo que también le ocurrió a muchísimas compañeras acá en el país, las que se quedaron resistiendo, ¿no? Sí. Sí, que había leído un poco de tu historia y te había tocado tomar decisiones muy fuertes en llegado ese momento, digamos, del exilio y de tener que exiliarte. También había leído en esa nota, de última corregime, lo que también en un momento pasaba cuando nos empezamos a querer incorporar y a tomar diferentes, creo que vos habías arrancado abogacía y era como que era una carrera que no se tomaba muy de la mujer, entonces había como, que habías comentado, como que le decían a una compañera qué hacía ella ahí, que eso no era un lugar para... Se lo dijeron a Carmen Argibay, que fue una de las primeras, porque en realidad la verdad es que la primera jueza que integró la Corte Suprema fue en medio de casualidad, y la verdad que nunca lo hemos desarrollado del todo. Yo por lo menos, ¿no? Que me ocupo tanto de historia de las mujeres y de las relaciones de género, pero en realidad hubo un acontecimiento, por algún tiempo hubo una jueza, si mal no me acuerdo, fue en los años 60, notable, ¿no? Pero Carmen va a ser el hito, Carmen Argibay, de integración de una mujer a la Corte Suprema. Después vino la doctora Hayton de Nolasco, es decir, ahí más o menos. Carmen recordaba siempre que
en una clase, el profesor la miró y le dijo, ¿qué hace usted acá? Derecho no es para las mujeres. Bueno, porque eso tiene casi una explicación, casi. Digo, ¿por qué? Porque el derecho está representando la vertebralidad que ordena jurídicamente al país. Y el orden jurídico es completamente patriarcal, sigue siendo a pesar de los grandes cambios. Entonces, derecho, a mí siempre me gusta decir esto, fue una carrera en donde las mujeres ingresaron capilarmente. Había en 1920 mucho más chicas estudiando química que mujeres estudiando derecho en la Universidad de Buenos Aires. Obviamente es una hipótesis. ¿Pero por qué? Porque química, por increíble que parezca, tenía más amigabilidad con las mujeres, ¿no? Entonces, sobre todo para la que eran bioquímicas y demás, era una salida. Y yo tuve el gusto de entrevistar a 2 químicas que cumplieron, bueno, ambas ya murieron, pero que hace unos años atrás, ya corre el tiempo, cumplieron 100 años, ambas llegaron a los 100 años. Y bueno, lo notable, insisto, es que algunos campos profesionales tenían mucho más porosidad en la admisibilidad de mujeres que en el derecho. Por esto que señalo. ¿Por qué? Porque el derecho es obviamente orden fundamental, disciplinaria para la estructuración jurídica del Estado. Y el orden jurídico del Estado es un orden de base y en general todavía de acontecimiento patriarcal, como ya sabemos, ¿no? Bien. También, bueno, también había una parte donde hablaba de cuando se habían incorporado las píldoras y la cuestión de lo que tenía que ver con eso, digamos, ¿no? Que de alguna manera ya a nosotros nos llega la cuestión de eso, medio como impuesto, y había ahí como unas contradicciones que también me encantaría si las podés comentar, porque me parece una apreciación buena. Sí, muy típicas de nuestra militancia fervorosa por la transformación radical de la sociedad. Era muy notable. Paradójica circunstancia, ¿no? Lo he escrito. Y bueno, y esto que digo no es solamente una opinión fundada mía, es una opinión fundada de muchas muchas mujeres de mi edad y militantes. Pensábamos lo siguiente, ¿no? La píldora era maravillosa para nuestros estándares de muchachas de las clases medias, pero para los sectores populares no había nos parecía que era imperativo del imperio, valga la redundancia, que era una propuesta colonizadora. Bueno, habían ocurrido cosas siniestras, ¿no? El llamado cuerpo de paz, que es un cuerpo que en realidad se instala durante la época de Kennedy, y es una avanzada obviamente más de la colonización y sobre todo de la Guerra Fría, en que el cuerpo de paz, y esto yo lo vi muy de cerca también en Brasil, acá actuó menos el cuerpo de paz, en Brasil, en Bolivia, bueno, ¿qué produjo? Esterilización masiva de mujeres. Entonces eso era muy repugnante y era completamente, en fin, había que oponerse. Y ahí iba embutida también una percepción nuestra, digo, muy epocal, de que, bueno, la anticoncepción la practicábamos nosotras, las chicas de la clase media, pero para los sectores populares no había que tener, digamos, no debería haber ninguna normalización respecto de la fecundidad. Bueno, entonces, esto es muy típico también de esa sensibilidad y de esa perspectiva, ¿no? De nuestro análisis y también de nuestra acción política. Bueno, hoy hemos revocado completamente aquella posición, ¿no? Sabemos, una vez que nos tornamos feministas, el punto de vista cambia por completo, ¿no? Entonces, en fin, pero también hay que comprender que la avanzada imperialista, por decirlo en términos de la época, era justamente
limitar los nacimientos de las gentes pobres, ¿no? Esto era el propósito, porque obviamente en plena Guerra Fría se veía además como una amenaza lo que podría ser la sobrepoblación, la demografía, en fin, exultante de los sectores populares que iban a rebelarse finalmente. Por lo tanto, era una amenaza. Había que limitar los nacimientos. De hecho, hay una importante agencia norteamericana que todavía existe, en fin, que tiene esta... Ahora, la verdad es que ya no existen más aquellos dispositivos tan vinculados al accionar directo de los Estados Unidos en América Latina y en otros lugares del mundo. Bueno, y en eso también me llamó la atención, en esta misma nota, tu observación al respecto de lo que también era, como, no sé si decirlo naturalizado, no sé si es la palabra, pero como que la cuestión del aborto estaba como un poco más que hoy, que estamos, bueno, en esta cuestión del debate de la ley y la situación, era como que, bueno, de alguna manera quedaba resguardado en la intimidad de la familia y hoy es como que está en este debate y esa cuestión. Sí, Así que me encantaría si me haces sí, una mini yo también exposición de esa situación. voy a hacer una evocación de época, ¿no? Ujú. Yo también he escrito que las sensibilidades nuestras, de las jóvenes universitarias, militantes y demás, mi conjetura para aquel momento, sin que yo hubiera hecho ninguna investigación al respecto entonces, pero digo, nuestra interacción, los modos de sociabilidad que teníamos nos permite conjeturar que la cuestión del aborto era un punto pacífico, Ujú. era un derecho. No recuerdo haber discutido frenéticamente esta posición, ¿no? Porque, en fin, desde que tengo relativo uso de conciencia, en el seno de mi familia había una estandarización absolutamente, una estandarización de opinión, la familia, ¿no? La Ujú. idea de, bueno, que era fundamental que las mujeres que no deseaban llevar adelante embarazos que, en fin, que no querían, que no deseaban, que eran absolutamente contingentes, como son la mayoría de las circunstancias del embarazo, ¿no? Entonces, hay un trabajo en Colombia que muestra que el 80% de los embarazos son contingentes, no es que nos disponemos arbitrariamente a la procreación, ¿no? Con el acto sexual, obviamente, sino que, bueno, en mi época era un punto relativamente pacífico de opinión. En fin. Y también voy a recordarla, una querida amiga y gran amiga y gran compañera feminista, Mabel Bellucci, en el libro que ha dedicado a la cuestión, también analiza este fenómeno. Es decir, las divergencias de alguna manera se plantearon más tarde. Y bueno, estamos en este presente, evidentemente, sí, como un aspecto, como parte del plexo de derechos humanos, es fundamental la autonomía, es fundamental el respeto por lo decisional, fundamental. Y entonces, enos aquí en otra época y con otras expectativas. Bueno, ahora te voy a llevar a algo de un poco más de lo actual y sé que y leí una carta de un grupo, de una red de mujeres, con respecto al apoyo a Dolores por el tema que hoy obviamente no está, creo que de alguna manera, y en realidad me interesaría, porque fue firmado por varias compañeras, que la verdad que a las cuales admiro bastante, una es Claudia Bernaza, con la cual tuve la posibilidad de tener una capacitación acá en Gualeguaychú, y me encantaría saber qué las motivó o de
cómo surgió esta carta de apoyo y cómo fue que se fue armando, digamos, y si nos explicás un poco desde tu lugar cómo ves toda red esta lucha, existe, esta situación. esa red existe, a veces está un poquito más silenciosa y a veces está, digamos, con una expresión más de alta voz, ¿no? Bueno, fue muy interesante porque, Dolores no es una persona del feminismo, no es una persona que esté en el cauce feminista, nada de eso, no es ese, el punto de vista que hemos sostenido es que hay una empedernada tradición, sobre todo en las áreas rurales, de articulaciones tendientes a desheredar a las mujeres. No siempre de modo violento, pero hay. ¿Por qué? Porque las mujeres, porque hay una cierta lógica patriarcal, lógica obviamente muy arbitraria, que dice, bueno, no, esto es muy común que se procure por todos los medios de alguna manera de inhibir, obviamente la ley no lo permite, pero hay fórmulas inhibitorias, no, la venta, o cierta compulsión, a veces sí, con violencia, para que, en fin, se acuerde, encomilladamente, respecto del traspaso de una, digamos, el traspaso de una propiedad, ¿no? Hay una persistencia, sobre todo en áreas rurales, ¿eh? Por eso hay muy poca propietaria rural mujer, ¿eh? Entonces, hay que preguntarse por qué hay tan poca propietaria rural mujer, ¿eh? Porque hay mucha dificultad, a pesar, insisto, de lo que dice la ley, ¿eh? La ley es muy clara, el Código Civil en la Argentina, respecto a la heredad y al, digamos, y al beneficio que corresponde a la descendencia, a cada quien, ¿eh? Con independencia, desde luego, de su identificación sexogenérica. Pero ocurre que culturalmente hay modos de encauzamiento familiar para que haya finalmente una deriva ¿cómo diré?, de pérdida, de enajenación de la propiedad rural. Y me parece que eso todavía lo tenemos que analizar mucho más. Las feministas no lo hemos analizado mucho. Eso fue lo que ocurrió con relación a Dolores, ¿no? Que bueno, que termina, ahí estamos en tu provincia, sabe muy bien en este momento cómo es esta circunstancia, este fenómeno. Y bueno, es evidente que, en fin, el movimiento habido tiene que ver mucho con esta circunstancia, ¿no? Con una manifestación antipatriarcal. Esto es lo que quiero decir. Bien. Y la otra cosa que me interesaba, porque, bueno, con todo esto que se está dando, Bolivia, Chile y la situación latinoamericana, y habiendo logrado en su momento una UNASUR y hoy estando después de los 4 años que nos tocaron, ¿cuál era tu visión y cómo veías la cuestión a nivel Latinoamérica y cómo consideras que podemos ir transitando este camino? El aspecto general estuvo, digamos, ha estado en penumbras desde por lo menos las siguientes circunstancias. La derrocada de Dilma, acto brutal. Bueno, comencemos con la derrocada en Honduras, ¿no?, del presidente. Comencemos luego por el cambio energúmeno de Lenín Moreno en Ecuador, algo dramático, porque la selección de Lenín Moreno había estado obviamente con alto consentimiento de Correa y de su grupo. Tengo entendido, de muy buena fuente, que se percibe claramente que va a haber una traición, se percibe, pero ya tarde, demasiado tarde. Entonces ya sí, porque luego lo sé insisto, de muy buena fuente,
y se precipita ahí algo trágico, porque esta figura, que era la que efectivamente estaba tan convenida para la circunstancia de la sucesión, termina siendo un victimario absoluto, una persecución siniestra, y bueno, he ahí otra penumbra. Luego las penumbras más acá, la penumbra chilena, ¿no? Es decir, un giro a la derecha con el gobierno Piñera, grave, y al mismo tiempo el otro, digamos, el otro acontecimiento de mucha penumbra, desde ya la situación en Bolivia. Pero bueno, como un ser como yo es una optimista y redenta, ¿no? Y yo he hecho, ¿cómo te decirte? Me he incorporado de manera muy adentrada en mi subjetividad una locución que se debe a un gran profesor de filosofía que yo tuve allá en los inicios de mi formación universitaria. Y él solía decir en introducción a la filosofía, te estoy hablando de años intensos, ¿no? Como era la década del 60, tan urgidos de transformaciones como estábamos y demás, este extraordinario profesor solía terminar su clase con una frase notable: no se les olvide que al final hay una justicia inmanente. Hay una justicia que sobreviene, ¿no? En una idea así que yo creo que es muy espinociana, de gran filósofo Spinoza, que es una animación también a los conatos positivos, a una estructura de, como diré, de apuestas, a que no hay ciénaga que perdure, que no hay noche que perdure. Entonces estamos en este momento asistiendo a un otro reverbero. Perdón, la circunstancia tal vez más dramática, por supuesto la de Bolivia es tremenda, ¿no? Pero yo diría que en términos de composición, de demografía y de significado digamos, de significado fundamental en el orden de los poderes latinoamericanos, Brasil en manos de Bolsonaro es algo así inaudito. Yo estuve exiliada en Brasil 8 años y me parece no poder reconocer no puedo reconocer bien, ¿no? El orden de los votos que recibió Bolsonaro. Votantes que eran humillados por su discurso. Sí. Y esto siempre es un problema notable para las ciencias sociales. ¿Por qué la gente vota contra sus intereses? ¿Por qué mucha gente elige aquello que lo humilla? En fin. Eso es un verdadero oxímoron, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todas maneras estamos en un transcurrir de un nuevo tiempo. Yo me imagino que no tengo demasiadas esperanzas respecto de la total modificación en la Constitución en Chile, porque está bastante amañado el proceso por el cual el propio Congreso ha seleccionado los tópicos. Entonces, ahí hay un problema. Pero bueno, vamos a apostar, porque la Asamblea Constituyente, en realidad, ese también es un término, es muy técnico y no me quiero explayar sobre esto, ¿no? Porque en realidad no tendría total soberanía la Asamblea Constituyente. Entonces ahí hay un problema, pero estoy con enorme expectativa acerca, sí, imagínate, 80% de la sociedad chilena votando contra la Constitución de Pinochet es un dato extraordinario. Eso es muy animador y esperemos que también, bueno, haya una vuelta finalmente, una vuelta completa en la sociedad brasileña. Es muy gracioso lo que voy a decir, pero sé que a los compañeras, a los compañeros y a las compañeras les va a gustar. Yo he ido muchas veces a Chile porque tengo lazos muy
formidables, de tipo con la academia, con el feminismo, con la vida universitaria en general en Chile, así que he sido profesora visitante por años de la UChile, de la Universidad de Chile, y la última vez que estuve, por supuesto, que fue exactamente un poco antes del desate de la pandemia, resulta que estaba en pleno debate, ya estaba armándose, ya se había aprobado en el Congreso que habría un plebiscito. Y entonces, muy queridas amigas chilenas, feministas ellas y grandes académicas, me decían: lo que pasa en Chile, que no tenemos peronismo. No tenemos peronismo. Este es el problema de Chile. Bueno, una podría entender para Brasil y decir: el problema de Brasil, que no tiene peronismo. Claro. Y con respecto a eso, al peronismo y a la construcción, porque, si no es así, porque bueno, viste cómo son los medios de comunicación, uno puede leer una cosa y es otra, pero en algún momento vos dejaste de estar afiliada al peronismo. Es que en realidad en la juventud nadie se afiliaba al peronismo, éramos militantes, éramos juventud peronista. No había una institucionalidad. Pero en algún momento fue como que te fuiste del lugar, ¿no? El peronismo estaba absolutamente proscripto, ¿no? Así que la tal afiliación institucional, lo que éramos, sí, habíamos conformado una inmensa cantidad de jóvenes que veníamos de las clases medias, en general antiperonistas, como en el caso de mi hogar, en fin, y fue un salto cuántico, ¿no? Hace poco una figura ministerial muy importante, pero no voy a decir quién, me decía, y bueno, yo cuando era joven, como la familia era completamente antiperonista, mi acto de rebeldía fue, en vez de ir a la izquierda, yo me fui al peronismo, porque sabía que eso les agujereaba mucho más el alma. Bueno, yo creo que es un poco un acontecimiento también, ¿no? Que ha sido muy analizado el pasaje, ¿no? De una enorme demografía al peronismo, pero no estábamos afiliados. Y de hecho, bueno, cuando salí al exilio salí por esa condición, ¿no? Porque por la militancia. Pero cuando volvimos a la Argentina, había sido muy doloroso el famoso cajón quemado de Herminio Iglesias, etcétera, etcétera. Y un grupo bastante grande, éramos 16, 17 personas que estábamos, bueno, dedicadas ya, casi todas estas personas nos dedicábamos a la vida académica, sí, teníamos una posición en la vida intelectual, digámoslo así, trabajadores con la cabeza, y que nos resultaba muy revulsiva la formulación orgánica que había tenido el PJ, ¿no? Y, en fin, y por eso fue que inclusive hicimos un documento público, etcétera, y bueno, pero yo quiero decir algo, ¿no? Es notable el asidero que tiene esto que voy a decir. Bueno, una se puede ir del peronismo, pero el peronismo no se va de una, está claro lo que quiere, ¿no? Esto es así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque además en la época de Menem, una vez más, fuimos muy convocados en fin, a una militancia para sacar a esta anomalía que había tenido el peronismo, que era el propio Menem, ¿no? Entonces, bueno, y en la constitución del Frente Grande, después del Frepaso, veníamos del peronismo, yo creo que 70%, era así. Voy a recordarte el Grupo de los Ocho, todo eso, venían, todos esos representantes en el Congreso eran del peronismo, que habían hecho una ruptura con el menemismo, ¿no? Que era una expresión extraña, era una expresión rara, una revocación de los principios en fin, de justicia social, de redistribución, ¿no? De mercado interno, de propiedad de las empresas, del Estado propietario de empresas de enorme significado para la vida social, ¿no? Bueno, todo eso era una anomalía. Pero bueno,
Yo quiero decir claramente, quien nos lleva de nuevo al cauce de una retomada con el peronismo que de alguna manera tenía todos los ecos de la promesa que no pudo ir adelante de la militancia del 60-70 por la ciaga brutalidad, circunstancia del terrorismo de Estado. Bueno, ¿quiénes la consagraron? Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, no puede sorprender que haya habido un regreso absoluto al cauce del peronismo, por así decirlo, con la extraordinaria singularidad, la convicción de Néstor y Cristina. Sí. He ahí un auto de fe, ¿viste? Sí, yo creo que todos volvimos y nos dio ganas de otra vez empezar a militar y a trabajar y a hacer un montón de cosas. Me ha pasado en esa época, en una época fui de izquierda y bueno, es porque ya estaba como en algunas cuestiones descreída de algunas políticas y bueno, y Néstor dio ganas de volver a militar desde otro lugar. Efectivamente, fue así. No sé si sabías, pero acá en Entre Ríos estamos llevando adelante la ley de paridad de género, que ya tiene media sanción de diputados, la cual, bueno, obviamente estamos queriendo lograrla que sea ley. Y también quería ver si tenías alguna observación o alguna situación de cómo veías este tema al respecto. Yo no he leído el proyecto, pero estoy absolutamente en autos. Bueno, Santa Fe ya sancionó la ley de paridad y es formidable que Entre Ríos ahora se encamine claramente a la obtención. Bueno, es un avance extraordinario, es un avance que efectivamente muestra que estamos en un cambio de época. No en una época de cambio, en un cambio de época. Entonces, yo creo que, bueno, tengo que ver bien el proyecto, pero es más, ayer me invitaron también a una, en fin, estaremos en diálogo por plataformas como es el hábito nuestro hoy, pero celebraremos, tengo que hacerme con el proyecto, me lo están enviando, supongo, y me parece un paso extraordinario, notable, notable. No tengo, digamos, no tengo nada que, a ver, no se puede poner ni un pero a esa extraordinaria construcción que tiene ahora el Estado provincial, ¿no? Es una, digamos, insisto, es un salto cuántico, ¿no? ¿Quién nos iba a decir, no? ¿Quién nos iba a decir? Pero bueno, esto es lo que permite decir que esta apuesta de cambio se está concretando, ¿no? Que la apuesta que hicimos se está concretando. Y bueno, en ese aspecto también quería hablar de un poco de, que también lo podemos agrupar, si querés, no solo sobre los medios de comunicación, sino sobre lo que generan, ¿no? Y en ese caso, toda esta cuestión del poder patriarcal que obviamente seguimos teniendo y lo que venimos luchando, y con respecto también a cómo se movió y surgió la situación de los medios y esta cuestión de patriarcal con Cristina, ¿no? Porque obviamente es como que hay algunas cuestiones ahí que no gustaron por ser mujer y bueno, y hoy, el otro día vi lo que escribió Cristina, que fue fantástico y sigue marcando para mí agenda. Es una inteligencia superlativa, tiene una percepción que quisiera tener más de un varón en este país, ¿no? Digo, percepción, sensibilidad para la política, monstruosa, es eso. En fin, de competencia inusitada en los regímenes de posibilidad, ¿no? Que tiene a veces la menguada creación política en nuestro país. Basta ver ahí algunos esperpentos, ¿no? Entonces, sí, la hostilidad de los medios
es una hostilidad que efectivamente tiene una implicación de necesidad empresarial de un grupo determinado, de grupos, hay algunos más hegemónicos, pero que, bueno, se manifiesta en el caso de Cristina con toda la insolencia, con todo el desparpajo de una agresión de género, ¿no? Esto debe ser remarcable, porque no trepidaron con nada han trepidado, ¿no? Inclusive en su circunstancia de maternaje, ¿no? En fin, y yo creo que es tal vez la agresión más violenta. La agresión más violenta es allí, ¿no? No la que no se infringen, la que tiene como consecuencia que alcanza a otros, a otras en la familia, ¿no? Pero bueno, en el mundo entero está viendo algo muy grave, que es la concentración de los medios, la concentración. Yo recuerdo la inquietud que teníamos en los años de Menem, justamente por la manifestación concentrativa que iba a haber. Y bueno, eso es lo que Noam Chomsky llama la instalación de la democracia disuasiva. Los medios se han dado el significado de ser el público, lo público y la voz pública. Así nomás. Las empresas se han erigido como efectivamente, inclusive autorizan al Poder Judicial. Están autorizando al Poder Judicial. Son autorizantes del Poder Judicial, lo cual es mayúsculo, ¿no? Entonces, Chomsky lo planteó muy bien como democracia disuasiva, en el sentido de que, bueno, es una fórmula que disuade al mismo tiempo los comportamientos democráticos en una sociedad, que debería tener plurivocalidad de medios. En suma, yo apuesto a aquellas famosas manifestaciones Hannah Arendt que dice, el mal también se cansa. Es una apuesta también muy, muy optimista de Arendt, ¿no? El mal también se cansa. En fin, el enfrentamiento a esas fórmulas tan ominosas de no verdades, de falsificación y demás, tiene que ser de nuestra parte mucha creatividad. De mucha creatividad. De mejor inteligibilidad y de mejor disposición para gestionar lo verdaderamente fructífero como oposición a esa monocordia, ¿no? Una monocordia. A veces ni se molestan mucho en imaginar los títulos, ya se sabe, ¿no? Porque es un copyright casi automático. Pero bueno, la carta de Cristina los ha desorientado mucho. Es, como siempre, su genio. Es notable, ¿no? Porque claro, que solamente en un país como Argentina los libros tienen una magnificencia política. Sinceramente fue una suerte de arco, ¿no? De jugar con arco y flecha, pero bueno, extraordinario, ¿no? De gran potencia. Bueno, nada, yo persevero en mi idea de que hay una justicia inmanente y que también el mal se cansa. Mal día se hastía mucho. Además, todo lo que es sólido, eso lo decía Marx, así que vos seguramente que estuviste muy compenetrada, todo lo que es sólido se desvanece en el aire, decía Marx, ¿no? A propósito de las fórmulas de vértigo que tiene la propia situación del capitalismo. Sí. Bueno, ahora quiero que evaluemos un poco cómo ves la cuestión de la educación y el rol que puede llegar a modificarse ahora con esta situación y cómo lo podés ir viendo. La educación es la gran estrategia. Si hay una estrategia
de cambio en lo actitudinal, en lo posicional, en lo valorativo, respecto del régimen asimétrico de géneros, ¿no? Está en la apuesta a la educación. Porque la verdad es que el Estado, aún un Estado populista, un Estado completamente fijado sobre la base de una posibilidad de gran modificador de lo societal y de lo cultural en términos, ¿no? Bueno, de progresivos, no regresivos, ¿no? Sin embargo, no puede alcanzar a los hogares. Los hogares son una polea de transmisión del patriarcado. Por eso el patriarcado tiene tanta estabilidad, ¿no? Ahora, ¿por dónde podemos cortar la cadena? Es evidentemente en el sistema educativo. Ahí hay una tarea fundamental para hacer. Es la prevención de todas las prevenciones, es ahí donde vamos a efectivamente a erradicar las fórmulas brutales de la violencia, del fin. Pero bueno, para eso, ¿qué se requiere? Algo muy, muy decisivo. El cambio de la formación de la docencia. El cambio de la formación de la docencia. Y estamos esperando, me parece que eso va a ser difícil, que haya nueva currícula, que haya un nuevo dispositivo de formación de la docencia. Pensemos que gran parte de la docencia, sobre todo desde ya primaria y secundaria, cada vez hay más mujeres en la docencia secundaria, justamente esa docencia está investida con cuerpos femeninos. Imaginemos un gran tumulto en la formación de esas conciencias femeninas a propósito de una nueva malla curricular. Habría una posibilidad extraordinaria de cambio, ¿no? Porque además, en fin, cada mujer está representando una síntesis de muchas violencias patriarcales. Cada mujer. Cada mujer tiene una referencia respecto de una violencia. Cada mujer recuerda seguramente alguna fórmula de acoso. Eso es casi, yo diría, de consistencia empírica total. Si hay algo consistente empíricamente, son estas formas de agravio, en fin. Pero hay que transformar eso en un acto de gran reflexión, de nueva subjetividad, ¿no? Entonces, pensemos lo que sería una masa docente con una nueva subjetividad y también con una nueva alternativa de formación. Tendríamos un gran camino resuelto. Sí, especialmente, no sé, es mi visión, pero me parece que especialmente en lo que tiene que ver con las provincias, o al menos así yo lo vivencio y lo veo acá, en Gualeguaychú o en Entre Ríos, de la cuestión del patriarcado sumergido en eso también, digamos, en la formación docente, en la cuestión de elegir de esto que hablabas hoy, de elegir contra sus propios intereses. Acá se nota y bastante esta cuestión del patriarcado y de esta cuestión. Dora, estamos, o sea, sobre lo que habíamos acordado, pasados un poco de tiempo, pero obviamente... que están muy, muy justificadas. Muy justificadas. Por eso también, porque en realidad nos estás dando más tiempo porque justamente te había surgido esa situación. Estamos casi sobre el final. Dale, perfecto. Entonces, si querés, a los compañeros que nos están mirando, por ahí, si querés dejar algún mensaje o algo que quieras decirles, sería maravilloso. Bueno, es difícil dejar un mensaje porque es una actitud profética que... es una actitud profética bueno, que suele acompañar a las gentes viejas como una, y entonces tenemos que salir de la tentación del profetismo. No, pasarles todo el entusiasmo por la militancia, toda la convicción, toda la garra,
es absolutamente importante en nuestra conducta una adhesión a la vida política. Porque obviamente la vida política tiene colonizaciones diversas, algunas muy adversas, pero justamente se necesita de una consistencia militante que no abdique de ninguna de las convicciones. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos convicción, necesitamos mucho coraje, necesitamos mucha lealtad a nuestros principios. Las ideas pueden ser renovadas, y deben ser renovadas, imagínate. Pero hay algo que es del orden ético, ¿no? Y es la aprehensión de principios. Entonces yo creo que eso es lo que quisiera, con que quisiera fortalecerles esta noche. Vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena salirse del regazo, de la, en fin, de la mera sobrevivencia e ir, voy a usar un término que usa mucho el existencialismo, ir a la trascendencia. La trascendencia quiere decir ese estado, no, trascender no quiere decir salir en los diarios, ni tornarse célebre, ni ser celebrity, nada de eso. Trascender quiere decir ese conato que nos lleva a actuar con otras y con otros en torno de yo diría, un objetivo fundamental: transformar la vida. Transformar la vida. Transformar la vida, obviamente transformar las relaciones sociales absolutamente desiguales, Eso es todavía de enorme conjunción para la militancia, debe ser. Y bueno, y desearles mucha resistencia en la persistencia de esos principios, ¿no? En fin, siempre nos va a ligar la configuración de lo colectivo, ¿no? Entonces hay que dejar los ropajes narcisísticos, tenemos mucho ropaje narcisístico y mucho ropaje individualista. Pero bueno, orbitan en un cauce, no orbitan, participan de un cauce que es fundamental en términos de la gran promesa de transformación de nuestra sociedad. Así que a eso, sobre todo, estoy estimulando. Les mando un abrazo constrictor, a mí me gusta el abrazo constrictor, ¿no? De boa constrictora. Y bueno, y decirles que, en fin, que lo más bello es siempre, lo más bello que tenemos es la renovación que traen las nuevas generaciones. Eso es lo más bello que existe, el pacto de transformación que tiene cada generación de relevo. Y ahora es una generación que además está muy próxima también de los ideales de una sociedad paritaria en materia de identidad sexogenérica. Bueno, Dora, la verdad que muchísimas gracias. Ojalá en cuanto pase toda esta situación nos podamos encontrar en persona, que es lo más lindo. Y bueno, le voy a comentar a los compañeros, y de paso te comento, que la semana que viene vamos a tener el compañero Saborido, así que... bueno, eso sí que es... Bueno, ese sí que es de la acompañada Dora viéndonos por el Facebook de Militancia, estás más que bienvenida. Bueno, cualquier cosa me mandan, Sí, te mandamos la info. Ando desbordada de plataformas, tan desbordada. Dale, que no hay problema, pero te hacemos llegar la invitación, no te das problema. Estoy solicitando que las plataformas hagan, como las compañías aéreas, un reconocimiento por millajes. ¿Está claro? Porque me parece que yo ya 4 veces la vuelta al mundo. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo a todos los que nos estuvieron acompañando, y un beso grande, Dora, un abrazo también para vos. Mucha fuerza. Muchas gracias. Bueno, nos vemos.